Hoy en el curso de control avanzado vamos a ver uno de los modelos más populares en control, el PID difuso. En primer lugar, recordarnos que el diagrama de un PID difuso consiste en el uso de la lógica de control prealimentada a una planta o proceso, en donde la medida del error es la principal entrada al sistema de control. En este caso vamos a partir por un diagrama de control PI difuso incremental. Significa entonces que vamos a utilizar como variables de entrada de este sistema el error y su derivada o su tasa de cambio definida como la diferencia entre el valor actual y el pasado en el instante anterior del error. La salida entonces va a ser el cambio incremental en la variable manipulada, es decir, du de k. En este caso entonces, como las entradas son el error y la derivada del error, y la salida es la derivada de u, tenemos que se trata de un PI. Puesto que si yo integro todo esto al final, tenemos que esto se convertiría en la integral del error, el error, y la variable control U. ¿No? Por eso es que se le llama el PI difuso incremental. Vemos que también acá hay otros bloques, los bloques de ganancia, que pueden ser conocidos o desconocidos, en cuyo caso eso simplemente se deja como 1, y el sistema difuso, que se denota por la sigla Fuzzy Logic Controller, ¿ya? La interfaz de fusificación y de defusificación. Veamos algunas características de los sistemas PID difuso. Los conjuntos para las variables de entrada se sugiere que estén divididos entre 2 a 7. Para la salida tienen que ser mínimo 3, ¿ya? Hasta 7. Las funciones de pertenencia, elegirlas triangulares. ¿Por qué? Porque son lineales y muy rápidas de calcular, sobre todo si los voy a utilizar en sistemas embebidos o de menor capacidad de cómputo que un computador. La fusificación se sugiere con universos continuos, como la que hemos visto hasta ahora, la implicancia del mínimo o de Mamdani, y la diferencia basada en implicancia difusa. Es decir, no se sugiere el uso de sugeno, a menos que conozcamos los parámetros. La defusificación a través del método de la media de los máximos modificada. ¿Qué consiste esta? Tenemos acá que tenemos un segmento que es máximo, acá tenemos un punto que es máximo, entonces la media de los máximos modificadas me dice que de todo este segmento yo tome el punto medio y ese lo considere como un solo máximo. ¿Ya? Si no, acá tendríamos infinitos, entonces se despreciaría la existencia de otros máximos. ¿Ya? Y a partir de todos los máximos medidos se tome el valor medio. Veamos cómo desarrollar un PI difuso. Entonces, a partir de esta figura que tenemos a la izquierda, vemos la típica respuesta de un sistema, ¿ya? Ante una entrada de referencia. Y veamos qué es lo que ocurre. Cuando esta empieza a reaccionar frente a la referencia, nosotros vemos que el error se mantiene por debajo de la referencia, por lo tanto el error se mantiene positivo, ¿ya? Luego, justo cuando está aquí, es 0, y luego pasa a ser negativo, ¿de acuerdo? Eso sería el análisis. Luego, bueno, en general va a ser negativo en todos los pics sobre la referencia y va a ser positivo en todos los valles por debajo de la referencia, ¿ya? Esa sería la forma de analizar. Pero fíjense que además de tener esta característica, tenemos que la característica de la derivada también va cambiando. Donde yo estoy en todo este primer semiciclo hasta acá, tenemos una derivada del error negativa, disculpen. ¿Por qué? Porque la derivada ahí es positiva.
y como la derivada del error es la referencia, la derivada de la referencia menos la derivada de y, entonces es lo contrario, ¿no? Acá después tenemos que la derivada será positiva en todas estas bajadas, ¿ya? Entonces, esta sería la forma de ir cambiando. Además, podemos darnos cuenta que existen distintas formas de analizarlo en los casos especiales. Por ejemplo, justo cuando el error es cero, ¿ya? Es justo cuando la derivada del error es cero. Y este es el análisis que está en estas gráficas de la derecha. En la gráfica superior observamos que las pasadas en subida, ¿ya?, del error van teniendo estas formas, ¿ya? O sea, van cada vez siendo menos pronunciadas, ¿ya? Por tanto, acá para las bajadas también, ¿ya? Por tanto, acá, ¿qué es lo que sucede? Es que acá tenemos que el error es cero en ambos casos, pero que las derivadas del error son cada vez menores en amplitud. Aquí negativas, aquí positivas. Cuando las derivadas son ceros, que las marqué en amarillo acá, todas estas cimas y todos estos valles, ¿sí? También tenemos que en los primeros el error tiene una gran magnitud, en los que sigue el error tiene menores magnitudes, tanto positivos como negativos. Entonces podemos empezar a clasificar. Ya, analizando este detalle, nosotros tenemos las situaciones ya en cómo van cambiando los signos del error y su derivada en la tabla 1A. ¿Ya? Para las secciones A1, A2, A3, A4. Y cómo van suscitándose cuando el error es cero, cómo va ocurriendo con las derivadas. Entonces, en los primeros casos es muy negativa, menos negativa. Aquí es más planita, cerca de cero, y después positiva, positiva. Y cuando las derivadas son cero, ¿qué pasa con el error? De gran magnitud, de menor, menor magnitud, y luego hasta ser de gran magnitud de nuevo, pero en el sentido contrario. Analizando eso, entonces veamos, usemos la clasificación de 7 niveles para las variables de entrada, ¿ya? Que son las siguientes, ¿sí? Cuando está muy negativo, vamos a llamarlo negative big, negative medium, negative small, zero, positive small, medium and big, ¿ya? Tanto para el error como para la derivada del error. Entonces lo usamos la tabla porque esto me generaría 49 reglas, entonces simplemente vamos a asumir que la regla tipo es si el error es algo y la derivada del error es algo, entonces U es algo. Entonces vamos a ir pensando en eso y vamos a ver todas las combinaciones, las 49 combinaciones. Y voy a mirar en el gráfico en qué situación estoy. Entonces veamos cuando ambos son negative big, ¿no? Negativo grande. Entonces vamos a mirar en el gráfico en qué situación estoy. Cuando el error es negativo es cuando estoy por encima de las referencias, ¿ya? Y la derivada es negativa cuando esta curva está subiendo. Por tanto, sería en estas zonas, ¿ya? Pero como he dicho que es un negative big, o sea, es un negativo de gran amplitud, entonces estoy probablemente en este primer ciclo, en esta zona de aquí, porque aquí, en esta zona de acá, yo ya tengo derivadas positivas, ¿sí? Entonces estoy en esta zona de acá, y entonces aquí yo detecto que estoy en la zona A2. Ese análisis lo sigo haciendo 48 veces más, ¿ya? Y puedo observar que esto es lo que está ocurriendo en todos estos casos, ¿ya? Cuando el error es cero, yo estoy justo en los casos C sub I. Cuando la derivada es cero, estoy en los casos B sub I, ¿ya? Un caso que no analizamos es cuando ambos son cero. Cuando ambos son cero es porque estoy en estado estacionario, ¿ya? Y ahí yo puedo simplemente decir, bueno, mi controlador
no debe hacer nada. O en este caso es igual a 0. Entonces ahora sí, hagamos la definición de la tabla de reglas o la matriz de reglas. Y esta ya fue pensada por McVicker-Whelan en 1976, quien propone esta tabla que vemos acá, la tabla número 3, en donde tenemos que la regla tipo es, si el error es negativo pequeño y la variación incremental del error es positiva mediana, entonces hacer positiva pequeña la variación incremental en el control. ¿Ya? Entonces estamos en el caso negative small, ¿sí? Positive medium, acá. Entonces tenemos que positiva pequeña o positive small de U de K. ¿Sí? Aquí tendríamos el caso de redactarlo de manera más matemática. Bien, aquí tenemos entonces 49 reglas para este sistema. ¿Podemos hacer un sistema con menos reglas más simple? Sí. ¿Ya? Podemos dividir esto solamente en tres niveles, o 4 o 5, como usted guste. Los tipos de conjuntos, entonces acá tenemos que si yo conozco el rango de variación de estas variables, entonces voy a distribuirlos, ¿sí? Supongamos de manera simétrica entre menos L y L, distribuirlos en forma uniforme, ¿ya? Y así entonces tendríamos un escalamiento para cada una de los conjuntos previamente definidos con estos cortes que vemos acá. Ya en L tercio, 2L tercio y L. Hagamos un ejemplo, ¿ya? En este ejercicio vamos a diseñar un PI difuso incremental para un sistema no lineal, considerando que la variación de E va de menos 5 a 5 y la variación de su derivada va de menos 1 a 1. Disculpe, aquí me equivoqué. El error va de menos 1 a 1 y la derivada de menos 5 a 5. Aquí sí está correctamente los significadores. ¿Ya? Vamos a separarlo solo en tres, negativo, cero y positivo, tanto para el error como para su derivada, y los significadores los separé de esta forma. Para la variable de salida de U, vamos a definir su nombre, de U, su rango, que siempre es mayor o igual al más grande de los dos, y sus significadores, sus términos, perdón, que he decidido ponerlo en 5 conjuntos, y aquí lo vemos también en el significador. Negative big, negative small, 0, positive small, positive big. La regla tipo tenemos que es de este estilo, ¿ya? Están relacionadas con un I, las entradas, y entonces vamos a hacer la tabla. La tabla de reglas serían estas, serían solo 9 reglas a las que llego a cada uno de los 5 conjuntos del sistema de salida, del DU, ¿sí? Y vamos a resolverlo para el caso en que el error sea 0,2 y la derivada del error sea menos 2. ¿No? Usando Mandani, con el operador del mínimo. Vamos a seguir las sugerencias, ¿verdad? Entonces miremos acá, el 0,2 está por aquí, ¿ya? El menos 2 está por acá, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es lo que resulta. Saquemos la representación de Sadet del error, sería 0 negativo, 0,6 para 0 y 0,4 para P. Entonces sería para negativo, que es la curva azul, definitivamente 0. Para 0, la curva Z, ¿sí? Es como un 0,6 y efectivamente para P es un 0,4. ¿Ya? Hago lo mismo para DE, ¿ya? Y ahora hago todas las combinaciones. Negativo, negativo, 0 negativo, positivo, negativo, ¿sí? Y aquí las tengo entonces todas las combinaciones, ¿sí?
Voy a simplificar el análisis observando de que todas las que estén combinadas con el error negativo van a ser 0, porque al combinarlas con un mínimo, ¿ya? Y todas las que estén relacionadas con la derivada positiva también van a ser 0. Entonces yo observo acá que en el primero, en el cuarto y en el sexta regla voy a tener errores iguales a 0. Séptima regla, perdón. ¿Ya? Entonces vamos a tener aquí estos 3 ceros al tiro obtenidos. Después los que están relacionados con la derivada positiva, o sea, en las reglas 7, 8 y 9, ¿ya? Estas de acá. O sea que la 7 era 0 por todos lados, ¿ya? Entonces solo me quedan, aquí me quedan entonces 5 reglas que su resultado es 0, solo me queda analizar 4. Entonces veamos acá. Veamos que para la regla 2 yo voy a tener que tomar el mínimo entre 0,6 y 0,8, que es 0,6, ¿sí? Y la hago mínima con negative small. Entonces yo voy a tomar aquí 0,6, ¿sí? Y voy a hacer la mínima con negative small, que es esta curva verde. ¿Ya? Era un triángulo hasta arriba. Pero cuando yo hago el mínimo, entonces voy a tener esta respuesta verde de acá, que se trunca en 0,6 y luego sigue. ¿Ya? Para el otro voy a hacer el mínimo entre 0,4 y 0,8, 0,4, ¿sí? Y la curva 0. La curva 0 era el triángulo amarillo. ¿Ya? Entonces tengo acá 0,4, entonces voy a tener que esto llega hasta aquí, se trunca y luego sigue hasta abajo. Acá lo mismo, pero con 0,6 y la curva 0, entonces de nuevo miro el triángulo amarillo, pero ahora aquí pasa de largo, llega hasta 0,6, se trunca y baja. Y la última, que sería esta, que sería el mínimo entre 0,4 y 0,6, 0,4, y la curva positive small, que es este triángulo rojo que tenemos acá, y que bueno, ahora lo vemos cortado hasta 0,4, que es el mínimo entre 0,4 y 0,6, aquí. Aplicando el modelo de Mandani, entonces vamos a tener que la curva resultante sea asterisco, sería esta que encierra este pequeño trapecio acá y que su centroide es aquí. Pero ahora que recuerdo habíamos sugerido usar la media de los máximos modificada. Entonces acá tenemos un segmento de máximos, ¿sí? Y que su valor medio en este caso coincide con el centroide y que es justo 0. Así que bien, todo este trabajo fue para decirle al sistema que el controlador no debe hacer ningún cambio. Bien, ¿esto tiene lógica? Sí. ¿Ya? Teníamos el caso en que estábamos con un error positivo, o sea, estamos por debajo de la referencia, y con una derivada negativa, significa que la curva de I está subiendo. Por tanto, es lógico que el control no tenga ningún cambio, o sea, que siga su tendencia que llevaba. Bien, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase de ejercicios.